Curso Realidad Social Peruana. Curso Realidad Social Peruana. Semana de clases número 12. Semana 12 de clases. Bueno, hola a todos y a todas. En esta clase vamos a ver la lectura Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia del autor Aníbal Quijano. Esta es una de las lecturas que entra en el segundo control, y de paso también les voy informando que esto también entra en el examen final. Esta lectura también es obligatoria para el examen final, para el segundo control y para el examen final. Entonces comencemos. Primero veamos al autor. Aníbal Quijano ha sido uno de los sociólogos más importantes del Perú. Quizás el más importante. Para muchos autores es el más importante. En todo caso, si no es el más importante, es uno de los más grandes, con toda seguridad. Como le sucede mucho a muchas de estas personas, ha tenido más reconocimiento fuera del Perú que en el Perú. Aníbal Quijano, la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en otros países de América Latina. También ha tenido estancias como de investigación y como docente en Europa y en Estados Unidos. Fue un hombre muy importante. Falleció en el año 2018. Aquí tengo una imagen de él. Ya. Aníbal Quijano, para entender este texto, tenemos que entender cuál es la teoría de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es parte de un grupo de teóricos que desarrollan una teoría que se llama la teoría de la dependencia. Ojo, la teoría de la dependencia no la crea Quijano, es de un grupo más grande. Él es parte de un grupo de académicos que se suscribe a esto. ¿Qué es la teoría de la dependencia? Son un grupo de teóricos de América Latina que señalan que América Latina, a pesar de que somos países, somos Perú, Argentina, Chile, México o Colombia, etcétera, somos países independientes, lo somos desde el siglo XIX, todavía somos dependientes económicamente de los países del primer mundo. Todavía tenemos dependencia económica. Lo que tenemos es independencia política. Eso pasó el siglo XIX. Esa es la independencia política. Pero la dependencia económica todavía existe. Entonces, por eso se llama teoría de la dependencia. Ahora, la teoría de la dependencia, según estos autores, también se puede aplicar a países como los africanos, también se puede aplicar a los países asiáticos. Sin embargo, la teoría de la dependencia se enfoca y se concentra y se desarrolla en América Latina, ¿no? Son teóricos de América Latina. Bueno, Aníbal Quijano es parte de esos teóricos. Cree que, postula que América Latina es dependiente en lo económico porque básicamente la idea es esta. América Latina produce y exporta productos que son primarios, como por ejemplo bienes agrícolas, ¿no? Por ejemplo, exportación de azúcar, exportación de frutas, etc. También exporta bienes primarios de otro tipo, por ejemplo los minerales. Ahí están las minas, ahí está el gas, ahí está el petróleo. También exporta otro tipo de bienes que son, por ejemplo, la ganadería, ¿no? Que eso, por ejemplo, el caso de Argentina es muy fuerte, o el de Brasil, aquí, ¿no? El ganado vacuno, carnes, las lanas, Perú es exportador de lanas, textiles, etc. Pero todos estos productos, en su inmensa mayoría, no son industriales, no lo son. Mientras que al mismo tiempo, América Latina compra productos industriales a Europa, a Estados Unidos y recientemente también a los países asiáticos como Japón, como China, Corea, etc. Entonces, lo que señalan los teóricos de la dependencia es que esta situación es asimétrica, porque los productos industriales valen más, son más caros. Entonces los países de América Latina terminamos perdiendo y para aminorar las pérdidas nos endeudamos. ¿Con quiénes nos endeudamos? Con Estados Unidos y con los países europeos, sobre todo con ellos, y sobre todo con Estados Unidos. Y al final la deuda no hace sino incrementarse, lo cual aumenta los lazos de dependencia, ¿no? Aumenta la deuda, aumenta la dependencia, y esto termina siendo una suerte de círculo vicioso
en el cual América Latina se vuelve más y más y más dependiente. Hasta aquí, digamos que brevemente estoy explicando lo que es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia en realidad es mucho más compleja, pero para los fines de este curso basta saber esto. Aníbal Quijano hace un aporte dentro de la teoría de la dependencia y ese aporte se llama la teoría de la colonialidad. Esto sí es propio de Aníbal Quijano. Esto sí es de su autoría propia como teórico, ¿no? Dentro de la teoría de la dependencia está la teoría de la colonialidad, que es una propuesta de Aníbal Quijano. La teoría de la colonialidad, como toda la teoría de la dependencia, señala que América Latina es dependiente por los motivos que ya expuse, pero hace énfasis, se enfoca en un punto, en esto, en la colonialidad del poder. ¿Y qué viene a ser la colonialidad del poder? Viene a ser el elemento étnico-racial dentro de la dependencia que tiene América Latina sobre todo con respecto a los grandes centros de poder occidentales, Europa y Estados Unidos. Ojo, en el texto de Aníbal Quijano, el que están leyendo, él usa el término centro con C mayúscula, centro. Cuando usa el término centro con C mayúscula, se está refiriendo al centro occidental, a Europa, Estados Unidos, bueno, Canadá también, ¿no? Por extensión, pero a ello se refiere como centro, ¿no? Y periferia somos todos los países del tercer mundo, todos los que estamos en África, en Asia, en América Latina. Pero Aníbal Quijano, como los demás teóricos de dependencia, prefiere enfocarse en América Latina. La colonialidad del poder es relevar la variable racial étnica para señalar que no es solamente esto una cuestión de dependencia económica, sino que la dependencia económica va asociada, va ligada, está vinculada al racismo, al racismo, disculpen que no me sale la palabra, al racismo, va vinculada. O sea, no es solamente una cuestión de que compramos productos que valen más y vendemos productos que valen menos, sino que esto está asociado a la variable racial. ¿Cómo así? Aníbal Quijano señala que hay una dependencia cultural que va entrelazada a la dependencia económica. Por ejemplo, en el consumo de productos culturales como el cine, la música, la literatura, etc., América Latina termina dependiendo también de los centros occidentales de poder. Y al suceder esto, el latinoamericano promedio termina sintiéndose menos que Europa o que Estados Unidos. O sea, es un problema de autoestima, del cual se aprovechan los países centrales de Occidente, o sea, las grandes potencias, para ejercer racismo. Racismo que puede ser más o menos evidente, más o menos sutil, pero que sigue estando ahí. Y es eso lo que genera bueno, no lo dice en este texto, pero lo dice en su teoría Aníbal Quijano, la mentalidad colonial, que por el lado del colonizado, o sea, por el lado de nosotros latinoamericanos, es sentirnos menos, no solamente por una cuestión de que somos más pobres, sino por una cuestión étnica, racial, y por el lado del colonizador sentirse más por los mismos motivos. O sea, el colonizador del siglo XX y del siglo XXI se siente más, no solamente porque tiene más poder económico y político, sino también por una cuestión de supuesta, presunta superioridad racial, que no existe la superioridad racial, pero se sienten superiores racialmente, ¿no? Esto configura lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad del poder, ¿no? Es bien interesante esto. Y recuerden, no se olviden de este punto. La teoría de la colonialidad, esto que acabo de decir, es parte de la teoría de la dependencia. No toda la teoría de la dependencia es teoría de la colonialidad, pero sí toda la teoría de la colonialidad es parte de la teoría de la dependencia. Entonces pasemos. Luego Quijano señala en el texto, desarrolla cómo esta colonialidad del poder aterriza, o sea, se hace material en las sociedades. Y señala aquí que hay tres grandes elementos, que son el capitalismo, el Estado Nacional moderno y el eurocentrismo. El eurocentrismo. Capitalismo, Estado Nacional moderno y eurocentrismo. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Lo dejo por aquí ahora.
Seguimos en una segunda parte.